sigue la opinión pública pendiente de explicaciones, de detalles del desplazamiento del presidente Gustavo Petro cuando estuvo en Ecuador, a la ciudad de Manta? Ayer hablamos con la señora canciller en el sentido de negar cualquier tipo de acercamiento con alias Fito, una persona, pues por supuesto al margen de la ley, y ahora una importante entidad del Estado también se pronuncia, Vanessa. El DAPRE, Gustavo, dice que son falsas las versiones que indican que el presidente Petro se reunió con alias Fito, que en realidad se llama José Adolfo Macías Villamar, con alias Fito o con cualquier enviado suyo durante su visita oficial a Ecuador, es lo que dice el DAPRE, y reitera que el único propósito del presidente en Ecuador fue asistir a la ceremonia de posesión del presidente Daniel Noboa, siempre con acompañamiento y con seguridad coordinada además entre ambos estados. El DAPRE también dice que este tipo de información se usa para afectar la confianza de la opinión pública, pues la información, digamos, cruzada en torno a qué estaba haciendo el presidente en Manta. Lo cierto, Gustavo, digamos, más allá de lo que dice el DAPRE, pues es que el presidente sí fue a Manta, y es que además no sabemos a qué fue a Manta. La canciller Laura Sarabia ayer en conversación con nosotros nos dijo que sí, que había ido y que había sido un tema personal, pero en Manta hay unos niveles de criminalidad muy altos, no es que sea una ciudad muy importante, digamos, como Quito o como Guayaquil, no es que sea un paraíso turístico como Esmeraldas o como el Cotopaxi. Entonces las preguntas sí son pertinentes en torno a realmente cuál fue la agenda del mandatario allá, que eso la Casa de Nariño por el momento no lo ha contestado. Entre otras, Hernando, pues es un desplazamiento presidencial. ¿Cuál es el protocolo de información, sobre todo cuando es en el exterior y que comprometa, por ejemplo, el Congreso de la República? Pues Gustavo, muy claramente, constitucional y jurídicamente en nuestro país, el presidente debe informar al Congreso y a la comisión en respectiva permanente sus ausencias por fuera del país y sus viajes, sus periplos al exterior, más aún si está en cumplimiento de misión oficial como sería este el caso. Ayer no vimos una explicación de parte de la señora canciller Clara con relación a ese tema, simplemente se limitó a decir que era la agenda presidencial. Sí, eso ya lo sabemos, pero lo que no es menos cierto es que no se informó por escrito al Congreso de ese otro desplazamiento a la ciudad de Manta, en Ecuador. Y de ello, Gustavo, se desprenderían distintas consecuencias, porque la norma es muy importante. ¿Qué busca? Busca asegurar la continuidad del gobierno y la representación del Estado. Por eso no es un tema ciertamente menor. Daría, obviamente, para una pesquisa disciplinaria que estaría a cargo de la comisión de acusación. Pero hasta ahí llega lo jurídico, porque de ahí en adelante se privilegia la impunidad. Hablando del presidente en el escenario internacional, Fraile, una declaración larguísima del presidente acerca de la posibilidad del golpe y refiriéndose a Estados Unidos. Básicamente, Gustavo, el presidente hace un mapa y empieza a unir puntos que le parecen sospechosos y que según él podrían estar ligados todas a las actuaciones del ex canciller Leiva. Por ejemplo, habla de las visitas de congresistas como Efraín Cepeda a los Estados Unidos para reunirse con la derecha gringa, habla de los atentados con bomba en Cali que dejaron muertos y heridos, del atentado a Miguel Uribe, de los rumores esparcidos sobre su visita a Ecuador, de la carta de 9 partidos políticos desconociendo sus actuaciones como jefe de Estado. Recordemos cuando emitió el decreto de la consulta popular. Para el presidente, todo lo que ha pasado en los últimos meses en Colombia está relacionado con la intentona de golpe del ex canciller Leiva. Pide a los Estados Unidos que investigue a los norteamericanos que se reunieron con Leiva y que pudieran estar involucrados en ese plan, pero además que le ayude con su seguridad personal, como ya lo ha hecho en varias ocasiones. Recordemos, Gustavo, el presidente en al menos 2 situaciones ha dicho que la embajada norteamericana le avisó de atentados en su contra. Dice que ojalá la administración Trump continúe con esa colaboración. 2 datos de los extensos trinos del presidente Petro. Se despacha contra el Consejo de Estado, donde asegura que hay un plan para tumbar a la fiscal. Y algo más grave, Gustavo, plantea una duda sobre las próximas elecciones y la imparcialidad del registrador, de quien, recuerda, pues se opuso a convocar la consulta popular que el presidente decretó en su momento y que él mismo derogó. Hernando, lo cual no ayuda mucho al entendimiento entre las ramas que hemos tratado de poner sobre la mesa como básico, entre otras, para que avance esa reforma a la justicia de la que habló ayer el ministro de Justicia. Sí, Gustavo, varios puntos a poner de presente. Lo primero es que el presidente está quebrantando su mismo compromiso en lo que hace ese acuerdo interinstitucional que celebró en el episcopado colombiano y con la presencia del cardenal Rueda. Ahí existe un compromiso de no agresión a las otras entidades públicas, pero no es eso lo que viene haciendo el presidente, y eso se ratifica con ese último trino que ustedes ponen de presente.
En lo que hace el Consejo de Estado, el presidente se equivoca. Ese no es un proceso rematado, el que avanza frente a la designación de la fiscal. Es un proceso que ciertamente está por acabarse, pero es un proceso en el cual todavía no hay decisión. En lo que hace la reforma de justicia o a la justicia propuesta ayer por el ministro, pues déjeme decirle, Gustavo, que se pasó de la quimera a la intrascendencia. Es una reforma excluyente. Ayer el ministro, en sus palabras, excluye a la cúpula judicial, lo cual es una agresión más, una afrenta más a la rama. Y de otro lado, pues el presidente vuelve y carga en contra del Consejo de Estado de la Registraduría simplemente porque no cumplen su capricho. Habría que indicar que esas corporaciones están para cumplir unos mandatos constitucionales, no para hacerle sí como un comité aplaudidor de focas al presidente de la República. 6:18. Vanessa, ¿qué pasó con la representante Isabel Zuleta, que es en parte responsable de la presencia de los personajes al margen de la ley en la famosa tarima de Medellín, de la Alpujarra? Claro, porque ella tiene un trabajo importante como mediadora, digamos, que es el cargo que hace ella supuestamente como mediadora en esas bandas urbanas de la paz que el presidente insiste en Medellín. Pero mire, la denunció el congresista Diego Caro, Gustavo, ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos como obstrucción a la función pública y tráfico de influencias. Y la denuncia se basa en que, según él, Zuleta intentó evitar la captura de alias Jordi, señalado como el segundo al mando de la banda criminal La Terraza. Aquí vale la pena recordar lo que decíamos, que el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, denunció públicamente a Zuleta por haber intercedido ante altos mandos de la policía para impedir la captura de este presunto delincuente. Luego Jordi fue capturado, pero quedó en libertad por falta de pruebas. Zuleta ha reconocido públicamente que ella sí ha tenido reuniones con la policía en su calidad de enlace de la Mesa de Paz, que es como se llama específicamente este episodio de Medellín, pero ha negado todo tipo de eventos para frenar capturas, de haber intervenido para frenar capturas. La denuncia toma mucha fuerza en este momento, Gustavo, luego de que el presidente, como usted dice, pues mutara ya en la tarima de ese evento a los representantes de los combos de Medellín. Ella, Zuleta, está solicitando la salida de la cárcel de algunos de esos voceros de bandas criminales, fue la que lo solicitó para que pudieran asistir a ese encuentro. Entonces ahora tendrá que defenderse ante la Corte Suprema. Ante la Corte Suprema. Es que la pedida de los reclusos, Hernando, tiene muchas explicaciones que no se han dado y además, como decíamos ayer, muchos alcaldes y gobernadores están temiendo que le repitan el episodio en sus regiones. Claro, Gustavo, lo cual es abiertamente inapropiado porque no puede hacer carrera en nuestro país el que se recupere o mejor, se desdeñe la dignidad institucional, obligando a los mandatarios locales y a la ciudadanía a presenciar imágenes como esas, un presidente de la República alternando con la alta delincuencia criminal. Con independencia del objetivo, pues es algo que no habíamos visto, seguramente es algo a lo que nos tendremos que acostumbrar, pero no deja de ser abiertamente censurable desde todo punto de vista y en lo que hace específicamente la buena justicia penal que desde luego desarrolla de manera ingente esfuerzo para que esos delincuentes, dentro de los cuales hay violadores, asesinos, perpetuadores de masacres, pues ahora resulten alternando con el presidente de la República. Por eso no es raro, Gustavo, el anuncio del ministro que se anticipó del ministro de Justicia que se anticipó a la Navidad, ofreciendo precisamente nuevos estatutos denominados, entre comillas, de paz total, que no son más que una feria de la impunidad. El ministro decía ayer que se va a permitir que organizaciones al margen de la ley puedan someterse pacíficamente. Claro, eso debe hacerse por los lineamientos que correspondan y no por absoluciones en tarima otorgadas por el ministro, que ciertamente estuvo en ese evento, y por el presidente de la República.